Responsables. A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y están viéndonos y escuchándonos hoy lunes 22 de mayo del año 2023 en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilixa Arcaya, en la dirección de este espacio Jay Pacheco Cova y Bárbara Oscati, que les habla Eduardo Batistini para, como todos los lunes, poder conversar sobre distintos temas de interés nacional. Hoy estaremos entrevistando a la mitad de nuestro programa a la periodista Sebastiana Barraez, quien, como ustedes saben, a través de las redes sociales ha venido denunciando que hay unas amenazas muy concretas por parte del Poder Judicial del régimen de Maduro y por parte de la dictadura para privarla de su libertad por las recientes denuncias que ha venido realizando en distintos temas. Sin embargo, vamos a estar ampliando con ella más o menos a eso de la 1:30 de la tarde, y quería empezar el programa de hoy comentándoles sobre una información que la semana pasada nosotros dimos a conocer a través de las redes sociales y que hablaba un poco sobre la desigualdad en Venezuela. Y cuando hablo de la desigualdad me refiero a la desigualdad de ingresos, a la desigualdad en la distribución de la riqueza en Venezuela. Y el Centro de Desarrollo Económico de América Latina, el CENDE, hizo una encuesta, publicó una encuesta un poco para mostrar la radiografía de cómo es hoy en día el tema de la distribución de la riqueza y el ingreso para los venezolanos. Este instituto determinó que el 51% de la población venezolana hoy en día gana menos de $100, es decir, lo máximo $100 y de ahí hacia abajo. Estamos hablando que son 11 millones de venezolanos y venezolanas mayores de edad, que están en edad legal para trabajar, que ganan menos de $100 al mes. Esto cuando además tenemos un país donde la canasta básica está ya sobre los $515, estamos hablando que 11 millones de venezolanos deben ahorrar el sueldo mínimo de 5 meses para poder comprar la comida de un mes. Entonces, eso muestra en primer lugar que la mitad de la población está en pobreza estructural, sin duda alguna, y muchos de ellos incluso en pobreza extrema. Además de esto, de ese 51%, hay que sumar que el 7% de la población, bueno, no recibe ningún tipo de ingreso formal. Es decir, viven o de lo que algún familiar le pueda dar o de lo que alguien por caridad le pueda hacer llegar, pero no tiene ningún tipo de ingreso. Estamos hablando que son 7% de la población, que sin duda alguna, entonces, eso habla a claras luces de los niveles extremos de pobreza que hay en el país. Y esta misma encuesta revela que apenas el 2% de la población recibe ingresos iguales o superiores a $500 mensuales. Y son esos venezolanos o esa pequeña Venezuela que es la que tiene acceso a esa Venezuela premium, a esa Venezuela que el régimen dice que se arregló y que es una fauna de restaurantes de lujo, que es una fauna de bodegones con precios más caros incluso que cualquier ciudad de los Estados Unidos. Es decir, una burbuja que se creó y que hemos visto, por cierto, como consecuencia de la trama de corrupción de PDVSA, que la mayor parte de los recursos que hacen que esa burbuja se haya podido inflar en el país, bueno, son recursos de lavado de dinero y recursos presuntamente provenientes de la corrupción. Pero vale la pena destacar
que es apenas el 2% de la población quien recibe ingresos superiores o iguales a $500. Que por cierto, además, si usted agarra eso, $500 viene siendo el salario mínimo en muchos de los países de la región. Pero hay otro tema de esta encuesta que me parece bastante interesante, y es que el 48% de los jóvenes entre 18 y 29 años ganan igual o menos de $100. Es decir, un joven que está en la edad entre 18 y 29, que está empezando a construir su futuro, que está empezando a tener sus primeros trabajos para en cualquier país del mundo empezar a tener capacidad de ahorro, empezar a tener la posibilidad de generar una vida crediticia, de poder de alguna u otra forma empezar a dar los primeros pasos en la consolidación de tener algo propio como es una vivienda. Bueno, imagínese usted que en Venezuela ese 48% de jóvenes entre 18 y 29 años ganan menos de $100. Como un joven, estamos hablando que es más, casi la mitad de los jóvenes en esas edades en Venezuela, cómo esos jóvenes pueden pensar en construir un proyecto de vida, pueden pensar en construir futuro en Venezuela cuando tienen esos salarios de hambre y que la mayoría tiene que tener 2 y 3 trabajos para tratar de acumular $100 o menos de $100. Entonces es una profunda crisis y es un profundo drama y por cierto, eso es lo que también da de alguna u otra forma explicación porque la mayoría de la migración venezolana es una migración joven, es una migración que está en ese percentil de edad. Y además de eso, y esta también es una situación muy crítica, el 73% de nuestros adultos mayores perciben menos de $100 al mes. Y la verdad es que ese 73% lo que percibe es la pensión. Y la pensión escasamente llega a $5 y con el aumento del dólar en estas últimas horas, en estas últimas semanas, pues cada día esa pensión vale menos. Entonces, incluso con algunos de esos bonos de supuesta guerra económica que el régimen de Maduro ha decretado, aún cobrando esos bonos, ni siquiera llegan a la mitad de $100. Entonces, hay una profunda crisis estructural de la sociedad venezolana, una profunda crisis estructural en lo que es la distribución de la riqueza en Venezuela, y Venezuela se ha convertido en el país más desigual de la región, y lo paradójico de este resultado es que se ha convertido en el país más desigual de la región, siendo supuestamente gobernada por un gobierno socialista, revolucionario, que según ellos pone la prioridad o ha puesto el énfasis en el pueblo y en combatir el neoliberalismo y el capitalismo salvaje que para ellos genera desigualdad. Al final del día, hay dos narrativas hoy en Venezuela. Hay una primera narrativa, que es una narrativa del régimen de Maduro, que te quiere hacer ver, o le quiere hacer ver al mundo que Venezuela es un país que se arregló, que Venezuela es un país donde no hay problemas económicos, que Venezuela es un país donde hay una economía pujante que está repuntando y que está venciendo el bloqueo y las sanciones. Y hay una segunda narrativa que es la realidad, que es la de un país profundamente empobrecido, donde los venezolanos y las venezolanas no tienen cómo sobrevivir ante esa pobreza extrema que se genera en condiciones donde el salario mínimo, por ejemplo, es de $5, donde una maestra o un doctor o una doctora escasamente pueden llegar en un hospital público o en una escuela pública a $20 de salario mensuales, donde muchos han tenido que migrar a la economía informal, porque incluso a veces vendiendo en las calles o vendiendo a través de las redes sociales o vendiendo en las comunidades ganan más que como profesionales. Ese empobrecimiento estructural que hoy en día tiene la sociedad venezolana es la Venezuela de verdad y es la Venezuela en la que estos ladrones del PSUV nos han llevado. Porque no es verdad que Venezuela se ha empobrecido por culpa del bloqueo o de las sanciones o de un cerco internacional. No, Venezuela se ha empobrecido por distintas razones. No, la primera razón por la que Venezuela se ha empobrecido es por la destrucción sistemática del aparato productivo nacional. La política de la expropiación en vez de la política de la amplitud y en vez de la política del
la seguridad jurídica para que las inversiones puedan darse con paz, con tranquilidad, con estabilidad. Eso es un primer punto. Un segundo punto por el cual Venezuela se ha empobrecido es por la profunda devaluación o por la destrucción que se le ha hecho a la moneda nacional por políticas fiscales y por políticas económicas erradas. Otra de las razones fundamentales por las que Venezuela hoy en día es un país profundamente empobrecido es por la corrupción. Miles de millones de dólares se han embolsillado quienes tienen 24 años en el poder. Y ese dinero que se han embolsillado ellos, que hoy está en cuentas en Andorra, en Suiza o en cualquier paraíso fiscal, o están invertidos en un edificio fantasma en las Mercedes, o están en un restaurante de lujo o en un bodegón, o están minados en criptomonedas, como ha sido la nueva fórmula que ha conseguido el régimen para robar a los venezolanos. Ese dinero que está allí, bueno, no está hoy invertido en generar puestos de empleo, en recuperar el aparato económico, en darle servicios públicos de calidad a los venezolanos para que mejoren su calidad de vida, en mejorar los sueldos y salarios. Entonces el empobrecimiento tiene una causa absolutamente transversal con la corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, quien no quiera ver eso, quien no quiera entenderlo, quien quiera pretender justificar a Nicolás Maduro con su narrativa de las sanciones está en su derecho. Yo me quedo con la versión de la Venezuela de verdad, que es esa Venezuela empobrecida, de esos venezolanos que sobreviven a la peor crisis que hemos tenido en nuestro país y que la única solución, el único cauce que tiene Venezuela para poder salir de ese desastre es poder lograr un cambio en el gobierno, es poder lograr sacar a Nicolás Maduro en el poder. La verdadera sanción que hoy en día pesa sobre los hombros y las espaldas de los venezolanas y los venezolanos de bien es Nicolás Maduro en Miraflores. Esa es la verdadera sanción que hoy tiene obstaculizado el progreso de los venezolanos. Y para eso se ha trazado una línea de ruta para lograr, en primer lugar, recomponer a la oposición, en segundo lugar, agrupar fuerzas y en tercer lugar, colocar el protagonismo en la gente. Y eso ha sido, pues, la decisión de la elección primaria, de realizar las elecciones primarias en Venezuela, que están estimadas sean el 22 de octubre y que la Comisión Nacional de Primarias ha venido haciendo un trabajo extraordinario para que los venezolanos, tanto que están dentro del país como los que están fuera del país, puedan ejercer su derecho al voto, puedan ser protagonistas de la construcción de una unidad ganadora, de una unidad que reencuentra a los venezolanos y de una unidad que sin duda alguna le dé la certeza al pueblo de Venezuela de que vamos en el 2024 a poder cambiar de manera democrática a este régimen que nos ha condenado al hambre, a la miseria y a la corrupción. Con esto voy al corte y a regreso seguimos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y como veníamos hablando en el segmento pasado, el tema de la desigualdad, el tema de la inequidad en la distribución de recursos en Venezuela, sin duda alguna se convierte en, yo diría, el tema por el cual los venezolanos debemos de alguna u otra forma, con mucha fuerza, hacer de nuestra causa la causa de la pobreza en Venezuela. Porque al final del día los venezolanos hoy en día están luchando contra dos sistemas oprobiosos. Un sistema oprobioso que es el sistema de gobierno, que es la dictadura de Nicolás Maduro, y otro sistema oprobioso que de alguna otra forma deriva de esa dictadura, que es la pobreza. Porque la pobreza es la peor condena que puede tener un ciudadano libre para poder desarrollarse en una sociedad. Cuando un ciudadano es pobre desde el punto de vista estructural, lamentablemente esa pobreza es igual a pérdida de oportunidades, es igual a negación de futuro, es igual a no tener esperanza, es igual a no tener la fuerza para creer que las cosas pueden ser distintas. Y al final, cuando usted condena a una sociedad a la pobreza, esa sociedad se hace cada día más dependiente del único que puede darle algo de recursos, que es el Estado. Entonces, esto nos lleva a concluir que hay que aseverar con mucha fuerza que empobrecer a los venezolanos ha sido una política sistemática del Estado venezolano. Y ahora explico el por qué. Bueno, Maduro se sostiene en el poder quizás por tres razones. La primera, el apoyo de un sector muy importante de las Fuerzas Armadas, de una cúpula militar, por cierto, que se ha involucrado en los más dantescos y asquerosos tramas de corrupción dentro de Venezuela. Es decir, tiene el poder de las armas que lo mantienen o lo ayudan a mantenerse en el poder. Lo segundo es que tiene el control de las instituciones. Tiene un poder judicial que lo usa para perseguir y amedrentar a quien piensa distinto, a quien quiere plantear una opción distinta en el país, que utiliza a su Asamblea Nacional para legislar en contra de quienes piensan distintos y cercenar cada vez más la libertad en Venezuela. Pero además también tiene el poder de censurar a los medios de comunicación, y cuando uno puede censurar, de comprarlos a través de testaferros. Y eso sin duda alguna genera también otro de los pilares fundamentales por los cuales Maduro se mantiene en el poder, el control del sistema electoral. Y lo tercero es tener a la población sometida a la pobreza, porque eso genera un grado de dependencia directa con el Estado. Cuando nosotros vimos iniciativas como el Carnet de la Patria, los bonos de guerra y todas estas cajas CLAC, etcétera, que lo que buscan es hacer que el ciudadano dependa para poder sobrevivir cada vez más del Estado, es una forma de mantener al ciudadano en una relación de esclavitud con el poder. Y eso nos remonta a que quienes hoy desde el poder exhiben y esgrimen teorías como el marxismo, como el leninismo, esgrimen además las teorías de la lucha de clases,
de la opresión de un grupo burgués contra un pueblo en general, bueno, lamentablemente ellos se han convertido en eso. Hoy en día hay una gran burguesía en Venezuela, digo gran en términos de dinero, pequeña en términos de cantidad, que la conforman quienes están en el régimen de Maduro y los empresarios que están alrededor de ese régimen de Maduro. Poco, gran parte de ese 2% de la población que recibe los ingresos más altos. Porque bueno, dentro de ese 2% hay alguna minoría de venezolanos que toda la vida han sido honestos y trabajadores, pero la mayoría de estos nuevos ricos, bueno, forman parte de esa nueva élite, de esa nueva burguesía que hoy en día hay en Venezuela. Una élite que, por ejemplo, puede agarrar un yate en carnaval y irse a Los Roques, beber champaña, hacer gastos en langosta, hacer fiestas para 200, 300 personas, en unos yates que pueden costar cientos de miles de dólares. Es decir, es una sociedad pequeña, insisto, que se ha formado, se ha oxigenado con la corrupción del régimen y que además ha perdido el pudor de restregarle a un país pobre esos beneficios y esas prebendas de ser madurista y revolucionario. Y eso sin duda alguna trae muchas consecuencias, pero la principal consecuencia que yo creo que traen ese tipo de relaciones en una sociedad es un espíritu de rabia contenida de quien teniendo hambre, de quien pasando necesidades, de quien no teniendo que darle de comer a sus hijos, el que no teniendo que darle una medicina a su familiar, vea ese contraste de aquellos que estando en el poder derrochan como si fuesen grandes bacanales, como si fuesen grandes magnates frente a la pobreza indignante del pueblo de Venezuela. Eso es más o menos una imagen como la de la Revolución Francesa, o como la Francia en la época de la Revolución Francesa. Un palacio de Versalles encerrado, donde estaba ahí una burguesía que botaba la comida, que derrochaba la comida, mientras a los alrededores de ese palacio y en la Francia grande, la gente pasaba hambre y la gente no tenía ni siquiera un mendrugo de pan. Y eso generó un quiebre en esa sociedad. Y bueno, la historia ya todos la conocen, cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Francesa para quienes estaban en el poder y cuáles fueron los cambios y las grandes transformaciones que trajo la Revolución Francesa para la democracia moderna. Pero en todo caso, lo que les quiero decir con esto es que se está cultivando un peligroso sentimiento de rabia, de frustración en el pueblo venezolano y que sin duda alguna puede llevarnos en algún momento, lamentablemente, a una probable confrontación o polarización entre una gran Venezuela contra una cúpula muy pequeña. Y es por eso que ahí es importante que el régimen entienda que es fundamental darle una garantía, un cauce de salida democrática a este tema, porque si no lo hacemos, Venezuela es un país que puede explotar en cualquier momento y que puede explotar, y eso no va a traer ningún beneficio ni va a traer ninguna solución para ningún venezolano, pero especialmente menos para el más pobre. Así que eso tiene que ser nuestra lucha y tenemos que concentrarnos allí en buscar esa salida democrática que le permita a esa gran Venezuela poder expresarse. Con esto vamos al corte y de regreso ya estaremos entonces en nuestra entrevista con la periodista Sebastiana Barraez. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de vuelta con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, y como les había anunciado al principio de nuestro programa, tenemos el honor de contar con la presencia de una extraordinaria periodista venezolana que además ha sido pieza fundamental en la denuncia de temas muy críticos, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito fronterizo venezolano. Como ustedes saben, Venezuela tiene una frontera muy amplia, más de 2.700 kilómetros con la República de Colombia, y es una frontera muy caliente, una frontera donde lamentablemente Venezuela se ha convertido en el principal aliado de quienes han hecho esa frontera no solamente una frontera inestable e insegura, sino que han convertido, y me atrevo a afirmarlo delante de alguien tan conocedora de ese tema, y espero no hacerlo de manera incorrecta, pero una frontera que se ha convertido prácticamente en un espacio para esclavizar a los venezolanos que viven en esa zona fronteriza, y por supuesto también a quienes lo hacen del lado colombiano. Pero además de esto, la periodista Sebastiana Barrades ha sido víctima mucho tiempo, pero quizás con más intensidad en las últimas horas y en los últimos días, de amenazas muy concretas y muy claras por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de su libertad, y de su libertad que representa la voz de la denuncia, que representa esa voz que dice las cosas que hoy muchos se callan por temor, otros simplemente por no querer perder un medio de comunicación, o entre otras cosas también por que no correr la misma suerte que ha corrido un gran venezolano como es el caso de Javier Tarazona, que ya tiene prácticamente mucho más de 2 años, casi 2 años ya injustamente detenido. Bienvenida, Sebastiana, y quería empezar primero pues que nos contaras un poco estas denuncias que en las últimas horas ha venido realizando. Hola Eduardo, un placer para mí, por supuesto, estar en tu programa y para la audiencia. Y a ver, Eduardo, yo voy a empezar por algo que usted dijo que me parece fundamental y no quiero perder este espacio porque creo que en lo relacionado a todo lo que es la denuncia pública, pues ya hemos visibilizado mucho el caso. Pero es que en estos momentos, Eduardo, hay un caso muy particular precisamente en la frontera colombo-venezolana. Me estoy refiriendo al caso de una joven llamada Yerimar Carrasquel, quien está desaparecida en el estado Amazonas desde hace semanas, en manos del Ejército de Liberación Nacional. Fíjese, hace unos días empezó a correr un sonido que enviaron a la familia y a amigos de esta joven, donde entre otras cosas ella responsabilizaba a un funcionario del CICPC. Como eso no se hizo público porque habían muchas dudas, pues resulta que curiosamente una persona se comunica conmigo y estoy absolutamente segura que esta persona que se comunica por un número de Movilnet pertenece al Ejército de Liberación Nacional y me emplaza a que publique que la joven pues está desaparecida porque se encuentra, porque el responsable es este funcionario del CICPC. Fíjese algo, hay testigos, Eduardo, de que a esta muchacha se la llevaron de las minas de oro del Cerro Yapacana, en el estado Amazonas, se las llevó el ELN
y hubo testigos, se lo llevaron frente a mineros y a personas que trabajan ahí. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es que el ELN está tratando de tergiversar quién es el autor de esta desaparición de esta joven, y entonces, como esto no se ha publicado, esto es un secreto a voces en el estado de Amazonas, pues qué más que aprovechar tu programa para decirlo y para que las autoridades, tanto de la Fuerza Armada como del propio 6CPC, tomen acciones para que liberen a esta joven que se encuentra en manos del Ejército de Liberación Nacional en el estado Amazonas. Sí, Sebastiana, bueno, todos sabemos que el régimen chavista y el régimen maurista, si una de las cosas que más aprendió del régimen chavista fue a perfeccionar la persecución. Tú has sido víctima reiterativa, como muchos defensores de derechos humanos y también como periodistas, de estas persecuciones. Pero específicamente leía, entre otras cosas, en estos días en tus redes que había algo con el Poder Judicial, que estabas recibiendo amenazas directas, además, para que te callaras y para que dejaras de decir las cosas que vienes diciendo por muchos años. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que no le perdona este régimen a Sebastián Navarrete? A ver, yo no sé si el régimen como tal, pero yo estoy segura que funcionarios corruptos, que funcionarios involucrados, que se consideran muy poderosos, funcionarios que dentro del régimen venezolano, porque es que hay una cosa que es importante, Eduardo, es que el régimen venezolano no es monolítico. E incluso hay muchas divisiones internas, tanto en el Partido Socialista Unido de Venezuela como del propio gobierno. Y aunque, digamos, gente como el propio Nicolás Maduro o Diosdado Cabello han intentado repetirle al país que hay una unidad, que ellos son hermanos, que están abrazados y que funcionan bien. Bueno, ahí tienen a un hermano como Tarek El Aissami con todo su grupo preso, y él hasta ahora, pues, que no aparece, digamos, al Sí, menos en... está como el librito este de Busquen a Willy, que lo buscaba y no aparecía. Sí. Exactamente. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo peor que nos pasa, y yo sé que en esto quiero ser enfática, lo peor que nos pasa a nosotros como país es que no tenemos división de poderes, que desde el Ejecutivo y el Partido Socialista de Venezuela se toman decisiones sobre todos los poderes del país, y entre esos precisamente el Poder Judicial. Fíjese, yo hace unos días entrevistaba a una persona, a una mujer llamada Iracema Malavé. Ella tiene un año denunciando la desaparición de su hija. Su hija, en una maniobra de la mamá de ella, pues la llevó ante esto que es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Valencia del estado Carabobo. E inmediatamente, unas horas después, este consejo le asigna a esta niña a una familia totalmente ajena, a pesar de que la niña tiene, si hay un problema en el hogar, esa niña además tiene a su papá, que no vive con su mamá, vive en otro estado, tiene hermanos mayores, tiene tíos. ¿Por qué dárselo a una persona ajena? Bueno, cuando entrevistamos a esta señora en un rato que hubo ahí, yo salí a una actividad, la señora me dijo que nos comunicábamos después, y la intención de ella era grabar un video que íbamos a publicar en Infobae. Bueno, el caso es que la señora desapareció y me entero después que a la señora se la llevaron presa por orden de la fiscal a la que ella estaba denunciando. Porque, fíjese, he recibido muchísimas denuncias de lo que está ocurriendo con este caso, que a mi juicio es grave, porque uno empieza a sospechar, Eduardo y estimada audiencia, de que hay un negocio con los niños y que no hay una reacción, una acción por parte de nadie para tomar, digamos, correctivos ante esto que está sucediendo en el país.
Sí, les recuerdo que estamos conversando con Sebastiana Barraez, quien además es periodista venezolana, trabaja para Infobaes y para Punto de Corte y Frontera Viva. Y Sebastián, antes de entrar en el tema de la reapertura o del restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, quería comentarte o atajar algo de lo que tú mencionabas, que es algo gravísimo que pasa en territorio nacional, que es el tema del arco minero. Y no ha habido peor ecocidio en la historia, creo yo, de la región, y cuidado si no se asemeja o no se acerca a historias de la humanidad de lo que está pasando allí. Y yo, que me ha tocado estar ahora desde el año 2020 en Colombia por temas de persecución, etcétera, bueno, me ha tocado escuchar la versión colombiana de este nuevo gobierno y escuchar al presidente Petro ir a la ONU a hablar del compromiso que debe haber con salvar a la Amazonía regional, cuando el principal foco de destrucción está en Venezuela, y no es que está en Venezuela solamente porque es responsabilidad de Maduro, sino que además Maduro, en connivencia con los grupos irregulares, prácticamente le ha entregado ese negocio al Ejército de Liberación Nacional. Y yo leí una cifra hace poco de que ya son 32 líderes indígenas que han sido asesinados en esa zona, sin hablar de los vejámenes, de las violaciones a derechos humanos, de las incluso violaciones a mujeres que ha habido en esa zona, el trabajo esclavizante a menores de edad indígenas venezolanos. Y pareciese que, y esto lo empato con lo de Venezuela y Colombia, pareciese que ese restablecimiento de relaciones entre el presidente Petro y la dictadura en Venezuela tiene como foco fundamental el entender que el único que quizás pudiese ayudar a un proceso de pacificación, que para mí es muy complejo, cuando este lado, el del lado venezolano, el ELN, tiene tantos incentivos perversos para seguir delinquiendo, como es, por ejemplo, controlar pistas de narcotráfico, oro, etcétera. Pareciese que ese restablecimiento de relaciones tiene mucho más que ver con el tema de cómo solventar el problema del ELN. ¿Cómo estás viendo tú ese restablecimiento? Pero por sobre todas las cosas, ¿cómo ves tú la disposición del régimen de Maduro en un proceso de negociación que al final pareciese que él no forma parte de ser ningún facilitador, sino que más bien pareciese parte integral de ese proceso, ¿no? Fíjese, Eduardo, apenas Petro había ganado las elecciones y ya había manifestado el hecho de llegar a un entendimiento con el Ejército de Liberación Nacional. Recuerdo que le dije a un periodista en una cadena de estas de televisión de los Estados Unidos que me hizo una pregunta al respecto de eso. Le dije, mire, la, creo que Petro va a fracasar en ese intento por una razón, porque sencillamente el Ejército de Liberación Nacional, tal y como tú lo acabas de decir, no tiene ningún incentivo para llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Si están en condiciones perfectamente cómodas en territorio venezolano. Es decir, para que un grupo llegue a un acuerdo, digamos como pasó, por ejemplo, con el caso de la FARC, era porque la FARC había recibido golpes que ya le eran mortales, la muerte de varios de sus principales dirigentes o de sus dirigentes claves dentro de la organización, lo obligaron a llegar a un acuerdo de paz con el entonces presidente Santos. Pero el Ejército de Liberación Nacional no tiene ninguna razón, desde el punto de vista de ellos, para llegar a un acuerdo. No lo tenía en el momento en el que Petro llegó al poder, ni lo tiene ahora. Yo creo que el hecho de que el ELN haya ocupado, porque ha ocupado el territorio que las disidencias de la FARC ya no ocupan en sectores, por ejemplo, del Alto Apure, en zonas del municipio Páez, pues ahora ese es un territorio del Ejército de Liberación Nacional. En territorios que controlaban las Fuerzas Bolivarianas de Liberación FBL o FPLN, ahora son territorio del ELN. Las minas de oro, el control de minas de oro en Amazonas y en el estado Bolívar,
pues son un territorio del Ejército de Liberación Nacional. Aunado a eso, el Ejército de Liberación Nacional pues se permite el lujo de secuestrar gente como esta muchacha de la que hablaba al principio del programa, de captar a una cantidad de jóvenes que están usando como integrantes o como combatientes de su organización, y lo más perverso aún es que incluso están utilizando indígenas, a nuestros indígenas, una población tan vulnerable que debía ser protegida por el Estado, pues la están utilizando para en ese afán que tienen de agrandar el ejército que ellos manejan. Así que yo no le veo, la verdad, no ha puesto nada aquí para que el Ejército de Liberación llegue a un proceso de paz, lo que no significa, Eduardo, que no quisiera que eso sucediera. Yo creo que eso nos convendría a los venezolanos, también así como le conviene a los colombianos, que llegáramos a un proceso de paz. Y ojalá, yo apuesto porque Gustavo Petro tenga éxito, pero hasta ahora no le veo ninguna posibilidad. Sí, no, sin duda alguna. Yo he reiterado muchas veces aquí en los medios colombianos que la paz total de Colombia, sin duda alguna, pasa por la paz en Venezuela, por la democratización nuevamente de Venezuela. Porque es innegable lo que, por ejemplo, sucedía en la administración del presidente Duque y también lo que sucedió en la administración del presidente Santos. Es difícil cuando un Estado pone todo el peso de la ley y pone todo el peso de sus cuerpos de seguridad a perseguir a quienes están al margen de la ley, y simplemente con cruzar la frontera consiguen no solamente refugio del otro lado de la frontera, sino que además consiguen lo que tú dices, prácticamente el paraíso de poder reagruparse, tener control de negocios ilícitos, poder tener incluso el apoyo del Estado para poder actuar con la mayor impunidad posible. No olvidemos, por ejemplo, las imágenes de Santrich en Caracas, custodiado por colectivos en el 23 de enero, los videos reiterados donde muchos jefes paramilitares, guerrilleros, perdón, y de grupos, por cierto, también que se han inquistado en esa misma dinámica, como es el Tren de Aragua y todos estos órganos delictivos que están haciendo ya prácticamente del delito un negocio transnacional, y que todo eso al final tiene su origen en lo que tú comentas, que es la impunidad y la falta de justicia que hay en Venezuela. Todos apostamos, como tú bien lo dices, a que el presidente Petro pueda tener éxito en las negociaciones de paz, que también pueda tener éxito en las aproximaciones que está intentando para que se destrabe el diálogo político en Venezuela, pero yo tengo la misma opinión que tú. Es muy difícil poder lograr un acuerdo cuando del otro lado lo que tiene es un régimen, en primer lugar, como tú bien lo señalas, que está fragmentado, que tiene distintos intereses, que actúa más bien como fracciones de bandas y no como un cuerpo que debería actuar cualquier país, que es un gobierno. Ahora, quería... Claro, perdón, Eduardo, Ajá. y también hay una cosa que es evidente. Yo creo que Gustavo Petro sí le está apostando a que haya el proceso de paz, pero yo creo que Nicolás Maduro no. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro, como no confía en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, necesita mantener un ejército paralelo. ¿Y qué mejor ejército que le garantice las armas y el combate que precisamente el Ejército de Liberación Nacional? Porque para eso es que hubo acuerdos, para eso es que se le permitió en su momento al Ejército de Liberación Nacional avanzar, aunque debo también puntualizar que la relación digamos, del gobierno con algún sector de la FARC era con la Segunda Marquetalia. Pero la Segunda Marquetalia empezó a recibir muchos golpes, se disminuyó muchísimo, se redujo, además le mataron a algunos de sus dirigentes, otros están muertos entre comillas, y el caso es que el Ejército de Liberación Nacional pues, fue la única opción que quedó. Y por eso es que yo veo mucho más difícil la posibilidad de que haya ese acuerdo de paz entre Colombia y, perdón, entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.
Ahora, Sebastián, te quería volver a puntualizar en el caso específico que denunciaste al principio, que volvamos a reiterar para que quienes nos ven y nos escuchan lo tengan muy claro, cómo se llama la persona, cuántos años tiene, y otra vez reiterar ese caso porque me parece muy importante en el marco de todas estas cosas que están pasando, y porque además hoy leía un informe del ICBF colombiano que hablaba de prácticamente el desbordamiento de menores de edad venezolanos sin sus padres que quedan prácticamente a la deriva o quedan presos de grupos irregulares del lado colombiano, y que se ha convertido, los que ha logrado el Estado colombiano rescatar, en niños prácticamente no solamente apátridas porque no tienen nacionalidad, sino que además huérfanos. Y esa situación puede tener mucho que ver con lo que tú estás comentando. Claro, a ver, voy con lo primero. La joven que está desaparecida en manos del ELN se llama de Nigerimar Carrasquel. Esta es una joven menor de 30 años que tiene una hija, una niña que es su hija, y inicialmente esta muchacha, Carrasquel, pasó a la zona de las minas del Yapacana, donde el Ejército de Liberación Nacional tiene unos cobros, unas cuotas, digamos, de extorsión o de vacuna a quienes pasan a esos territorios. Ella pasó con su pareja a vender, perdón, unas motos. Ahí hubo entiendo que hubo un problema por ese cobro de vacuna y no se sabe qué más sucedió, pero el caso fue que la joven se la llevaron delante de otros mineros, se la llevó el Ejército de Liberación Nacional, personas reconocidas como miembros del Ejército de Liberación Nacional. Esta joven estuvo desaparecida hasta que nosotros publicamos su desaparición, y entonces ahora resultó el fulano sonido de donde la joven se oye muy nerviosa y se ve que está leyendo algo porque se oye cuando está pasando las hojas de algunos papeles, y ella, entre otras cosas, pues insiste en decir que bajen la presión de los medios, que ella tuvo que esconderse porque este funcionario del CICPC la quería convertir en una confidente, y la evidencia que yo puedo dar de eso es precisamente la persona que se comunica conmigo, porque casualmente también lo intentó hacer con otras personas, presionando para que se responsabilice al funcionario del CICPC de esa desaparición. Eso por una parte. Por la otra es que eso que tú dices sobre el caso de los niños, mira, Eduardo, a mí me hace recordar mucho eso. Hace, ya no me acuerdo, creo que 3 años, 4 años, cuando en el estado Táchira, en Capacho específicamente, hubo en plena pandemia una acción de la guerrilla sobre un colegio, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que este trayecto hacia la frontera, desde San Cristóbal hacia San Antonio del Táchira y hacia Cúcuta, pues por ahí pasaban cientos de viajeros, y era impresionante que lo que en ese momento supimos, que muchos niños se quedaban en la vía. A muchos niños se los dejaban en la vía alguna familia, algo así como que cuídeme lo que ya vengo, y sencillamente no regresaban. Así pasó en Capacho, sé que pasó en San Antonio. Ahora me imagino que mucho más debe ser dramático lo que ocurre fuera del país, con niños que no tienen las posibilidades de que sus padres puedan responder por ellos. Bueno, yo la verdad es que en esto voy a ser cruel en esta frase que voy a decir, pero la verdad es que yo no justifico de ninguna manera que a un niño lo dejen en esa situación, porque usted puede estar en las peores circunstancias y lo primero que usted echa por delante son sus hijos, y lo primero que tiene que defender son sus hijos, porque como dije en un video que publiqué en estos días en mis redes, como decía Andrés Eloy Blanco, cuando se tienen hijos, se tienen todos los hijos del mundo, y a uno le deben doler los hijos y le deben doler todos los niños, porque ellos son el futuro no solamente de nuestra patria, son el futuro de la humanidad.
Así es. Bueno, quería darte las gracias, Sebastiana, por darnos este espacio de tu tiempo para hablar un poco sobre lo que has venido no solamente denunciando, sino también estos casos puntuales que en los últimos días pues han sido muy fuertes en las redes sociales y que estamos muy pendientes pues de ti, de tu seguridad y por supuesto estamos pues a través de Radio Caracas Radio y también a través de todas nuestras redes a la orden para que tú puedas seguir expresándote, para que puedas seguir informando a los venezolanos, pero sobre todas las cosas, para que puedas seguir siendo esa voz de denuncia, esa voz de dignidad que lamentablemente se ha perdido en muchos periodistas venezolanos, algunos por temor, insisto, otros porque lamentablemente han sido cooptados por la dictadura, pero en todo caso te quiero dar las gracias en nombre de los venezolanos por esa labor que vienes haciendo, por esa voz de denuncia que vienes ejerciendo y estoy seguro que cuando venga la reconstrucción de la democracia en Venezuela, tu criterio va a ser parte importante y no solamente en temas como el tema militar, sino sobre todas las cosas en temas como el tema fronterizo, que será un gran tema para la reconstrucción de la democracia venezolana. Gracias, Eduardo. Gracias a ti y a la audiencia por el apoyo y por la oportunidad. Vale, muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista a la periodista Sebastiana Barraez despedimos el programa del día de hoy, sin antes recordarles que el próximo lunes nos volvemos a encontrar en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.